¿Sabían ustedes que en toda Latinoamérica, y es más, yo me atrevo hasta a decir que en todo el mundo, hay historias de un espectro con forma de mujer que se les aparece a los hombres y sobre todo que se les aparece a los hombres que acaban de salir en la madrugada de las cantinas o a hombres que son extremadamente mujeriegos? Estas historias, pues desde siempre, relatan la aparición de una mujer muy hermosa a mitad de la noche, vagando entre las calles del campo o de los pueblos. Incluso en estas historias algunos afirman que también aparece durante el día. De hecho, les voy a comentar algo. Mi abuela me dijo que una vez a uno de sus familiares, en el río lavando a plena luz del día, se encontró con una mujer que tenía cara de caballo. Quédense conmigo, querido público, y conozcan varias de estas historias. Pero antes que nada, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Sonriéndole a lo desconocido. Buenas noches a todos y a todas. Si están escuchando este programa, posiblemente lo están escuchando durante el transcurso del viernes. Así que, antes de empezar con el programa, pues les quiero desear un bonito fin de semana y que se diviertan y lo disfruten mucho. Y antes de empezar con el verdadero tema del programa, vamos a aprovechar este espacio para platicar y pues obviamente para hacer un poco más ameno todo el capítulo. Recientemente, en todo lo que es Facebook, Instagram, parte de TikTok, nos han llevado varias preguntas, pero que curiosamente esas preguntas se relacionan con lo mismo. Y haciendo un paréntesis, si no nos sigues en estas redes sociales, por favor síguenos. Crecer en estas redes sociales y sobre todo aquí en YouTube nos ayuda mucho para que este proyecto siga creciendo. De hecho, te queremos hacer una invitación a todos los que nos están escuchando en este momento, todos y todas. Les queremos hacer una invitación de crear una comunidad y tratar de que esta comunidad crezca. Precisamente la ventaja de que estamos creciendo, de que aún somos un programa, no quiero llamarlo pequeño, pero que estamos en crecimiento, es que yo así puedo darme el lujo de poder contestar todas sus dudas, de poder platicar con ustedes, de poder tener ese acercamiento con ustedes que muchas veces influencers, youtubers o gente que ya tiene otros proyectos grandes, muchas veces no puede. Precisamente ¿por qué? Porque son muchos los comentarios que llegan mes a mes. Y precisamente de estas preguntas que me llegan en todas estas redes sociales, de las que más me han estado llegando es que si me atrevería a jugar la Ouija en un programa, quizás en un directo. También me llegan preguntas de que si me atrevería a hacer algún tipo de rito, invocación, etcétera, igual en algún directo o dentro de algún programa. Y antes de contestarles yo estas preguntas, déjenme decirles algo. Yo ya jugué la Ouija. La jugué cuando yo era más joven. Pero, obviamente una cosa es que ya lo haya hecho y otra cosa es que lo vaya a hacer nuevamente o que lo vaya a hacer dentro del programa. Pero quiero dejarlos sinceramente con esas dudas. Y de hecho quiero que ustedes en la caja de comentarios me contesten si ustedes creen que sí, yo me atrevería a jugarlas o yo me atrevería a hacer algún tipo de invocación, de magia, etcétera. Déjenmelo en los comentarios. Y estas respuestas las voy a dejar como intriga. Les voy a responder en el siguiente programa. Independientemente del tema que tengamos en el siguiente programa, yo se los voy a responder. Algo que también les quiero contar. Yo también no solo he jugado la Ouija, también jugué el libro rojo. Para los que no saben qué es el libro rojo, la historia que yo conozco del libro rojo es la siguiente. Tú agarras un libro con una pasta roja o con una, pues sí, cubierta roja o... El caso es que la parte frontal del libro sea roja o que toda la carátula sea roja. Te pones en un lugar, ya saben, como las clásicas historias, en un lugar oscuro, que no haya nadie, con una vela, etc. Haces una pregunta y al momento de hacerla, abres el libro y supuestamente el párrafo o lo que tú leas es lo que te están contestando los espíritus. Entonces eso también lo he jugado. Hay muchas creepypastas que cuentan este tipo de juegos. También a lo largo de la historia ha habido muchos juegos de algún tipo de invocación, como por ejemplo el juego de la copa. Hace algunos años estuvo muy de moda el juego de Charlie, para quien lo recuerda. Creo que era por los principios que el internet estaba en auge. Entonces, para mí estos juegos, pues la verdad ya no son novedad. Y la realidad es que muchos de estos juegos se basan casi en lo mismo. Algún tipo de objeto que sirve como el canalizador
para que el ente o el espíritu hable. También, antes de entrar en el capítulo de hoy, en el tema de hoy, como le estaba comentando, somos una comunidad que apenas está creciendo. Entonces, ayúdenme a llegar a la meta, primero, de los 1000 suscriptores. Segunda, de los 10,000 suscriptores. Por lo tanto, me ayudarían mucho si al momento de escuchar este capítulo comparten una captura de pantalla en sus estados de Instagram, Facebook, etcétera, WhatsApp, para que más gente se entere del proyecto y obviamente ayudarlos a crecer. Y si tenemos el crecimiento que estoy buscando, pues obviamente esto nos va a ayudar a tener una mejor producción, nos va a ayudar a tener programas mejores y obviamente a seguir con este proyecto que nos encanta. Sinceramente, algo que me gustaría hacer para, no sé, conmemorar los 1000 suscriptores o los 10,000 suscriptores, sería un en vivo o una video reacción en donde estemos escuchando historias de terror, pero historias de terror clásicas. Y más que clásicas son otros relatos de algunos, no sé, un ejemplo, se me ocurre el relato de Josué. Para los que somos de México, debemos de saber, creo que ya es casi cultura general, lo que pasó en el programa de La Mano Peluda hace algunos años con el relato de Josué. Y les quiero decir algo, yo fui de los que me tocó vivirlo, porque yo desde muy niño escuchaba La Mano Peluda. Y de hecho, una de las motivaciones principales por la cual estamos hoy aquí y hacemos esto es precisamente por ese programa. Entonces, si logramos llegar a cierta meta, ¿por qué no organizamos un en vivo o por qué no organizamos una video reacción y comentamos quizás ese caso? Obviamente con el mayor respeto que se pueda tener al señor Juan Ramón Sáenz. Y déjenme también en sus comentarios si ustedes les tocó vivir en esa etapa, porque el programa de La Mano Peluda, si no me equivoco, comenzó en 1995. Si no me equivoco, el relato de Josué fue como por el 2000, más o menos. Entonces, déjenme en sus comentarios si a ustedes les tocó vivir, fueron de los escuchas que estuvieron en esa noche, o qué opinan de ese relato. Y pues después de esta ligera plática, vamos a comenzar con el tema del programa. La primera leyenda que vamos a conocer es la leyenda de la Matlacigua. Y antes de comenzarla, quiero comentarles que se me hace tan interesante que todas estas leyendas son muy parecidas. De hecho, yo sinceramente, viéndolo desde el punto de vista escéptico, creo que lo primero que debemos de hacer siempre es buscarle la lógica. Y para mí la lógica de estas leyendas es que quizás estas leyendas las inventaron porque, no sé, en algún punto las mujeres estaban hartas de, pues ya saben, las infidelidades de sus esposos o que de sus esposos se las pasaban en la cantina, etc. Y desataron un rumor sobre algún tipo de espectro que se les aparece a estos hombres que entran en estas características. Y de hecho, tocando ese tema sobre el escepticismo, les quiero compartir algo. Y precisamente esto entra dentro de, pues, muchas de las cosas que me llegan en la caja de comentarios o en lo que viene siendo las redes sociales. Luego hay muchas personas que me mandan su opinión, que me quieren pedir su opinión. Y yo sinceramente trato de tener casi siempre un punto escéptico y verlo todo desde el lado lógico y hasta cierto punto desde el lado científico. Les voy a platicar una anécdota antes de entrar ya en la leyenda de la Matlacigua. Y es que una amiga mía me preguntó una vez si yo le podía ayudar a saber si le estaban haciendo brujería a uno de sus familiares. Yo sinceramente le dije que no, porque les voy a ser sincero, en un 90% de los casos es sugestión. Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente me puse a sondear a mi amiga y le empecé a plantear ciertos detalles. Y ella me comentó que ella sentía que era brujería porque en esa época a su mamá, a su hermano, a su hermana
les estaba yendo muy mal y ellos pensaban que le estaban haciendo brujería. Yo le dije, no te sugestiones. Y con el pasar de los días fueron solucionando su situación. Obviamente tardaron unos cuantos meses en solucionar su situación. ¿Y por qué les comento esto? Precisamente por eso. Porque aquí en este programa, el programa es de todos. Y ante todo siempre hay que tratarlo de ver del lado escéptico. Si es por entretenimiento, si es para pasar un rato agradable, si es para relajarnos conociendo historias y leyendas, pero jamás se dejen sugestionar. Esa creo que sería mi invitación a todos los que están escuchando este programa. Jamás se dejen sugestionar. ¿Por qué? Porque de verdad, cuando tú te dejas sugestionar, pierdes la voluntad. Y es más, yo creo que algún día, o quizás alguien de los que ya está escuchando esta parte del programa, me va a decir eso. ¿Sabes qué? Yo me llegué a sugestionar con algo así y sí me empezó a ir mal por la sugestión. Cambié mi mentalidad y todo comenzó a fluir. Y precisamente hago la mención de todo esto porque, como les estaba comentando, yo considero que este tipo de leyendas surgieron más para sugestionar a los hombres que se iban de parranda que por algo paranormal. Ahora, yo no dudo que sí se puede haber algún espíritu con estas características. De hecho, les voy a ser sincero, alguna vez a mí se me apareció la Llorona. Pero bueno, esa es mi explicación lógica del cómo surgieron estas leyendas. La realidad también puede ser otra. Entonces, sin más preámbulos, les narro la leyenda de la Matlacigua. Se dice que en épocas pasadas, cuando un hombre desaparecía o no lo veían después de semanas, y en algunos casos se le llegaba a encontrar muerto, y sobre todo su muerte fue en alguna situación inexplicable, todo era culpa de la Matlacigua. Esta leyenda precisamente ha estado vigente hasta nuestros días y sobre todo se escucha mucho en el estado de Oaxaca. Algunos dicen que la Matlacigua es un ser mitológico, otros dicen, y en lo que muchas de las leyendas concuerdan, es que es una hermosa mujer, y para otros simplemente es un alma en pena. En Oaxaca, la leyenda de la Matlacigua se dice que fue una mujer real. Era una mujer de piel canela, rasgos muy finos, seductora, ojos negros y una mirada penetrante, cabello rizado, una estatura media, y decían que al acercarse a ella emitía un olor a rosas y también a la flor huele de noche. Su vestimenta siempre era de blusa, era de bordados, de manta, y siempre dicen que se aparecía en las luces tenues entre los pueblos. Se dice que siempre se aparece entre la 1 y las 3 de la madrugada y que se mueve muy lentamente y que es casi imposible ver los pies. Algunos dicen que sus pies son iguales a los de un cordero. También dicen que ella se para en las esquinas y te mira muy fijamente y cuando menos te lo esperas se acerca a ti y te respira detrás de tu espalda. También hay quienes dicen que está ligada a la diosa del inframundo, la esposa de Mitracutli. En las épocas de la colonia, cuando los obreros terminaban de trabajar y se iban a las cantinas a tomar mezcal o a simplemente irse de parranda, a altas horas de la madrugada cuando algún hombre salía, es ahí cuando muchos se cuenta que llegaban a ver una joven mestiza que les coqueteaba. Y con el afán de ser perseguida, el hombre que caía en esta desgracia la perseguía y ella, sin dejarse atrapar, los iba seduciendo. Pero lo más interesante es que se dice que los que llegaban a sobrevivir, que no llegaban a desaparecer, estos cuentan que entraban en una especie de trance, persiguiéndola, y precisamente cuando lograban de salir del trance se daban cuenta que pasaron horas caminando, perdidos entre el bosque, entre los cerros, como si las hubieran hechizado. Esta historia de la Matlacigua a mí se me hace súper interesante porque es la primera vez que yo escucho que en este tipo de relatos los sobrevivientes sienten que entraron en una especie de trance. Porque en todos los demás relatos simplemente se cuenta la historia
Y yo entiendo que muchas de estas historias son tradiciones orales que han sido pasados de generación en generación. Pero se me hace tan interesante esta situación porque ayuda a abordar desde otro ángulo lo que serían estas leyendas. La siguiente leyenda es la de la cegua. La leyenda de la cegua nos dice que hace más de 200 años existía una mujer que era la más bella del pueblo, linda como rosa, con curvas pronunciadas, etc. Un rostro sin igual. Pero también se dice que esa mujer era extremadamente orgullosa y no guardaba ni una sola consideración con sus padres, por lo que con mucha frecuencia los humillaba y los desobedecía, pues ella se considera muy infeliz por la situación de pobreza en la que vivían. Se dice que una vez esta mujer recibió una invitación para asistir a un baile con un español que era muy acaudalado. Pero los padres de esta niña se opusieron porque esta persona, este joven, era reconocido por ser un conquistador, por ser un Don Juan, y porque nunca había sido formal con ninguna de las jóvenes del pueblo. Se dice que la joven estalló en ira y en llanto cuando vio que sus padres no le permitieron acudir a esa invitación. Entonces, la joven, entre su ira, se atrevió a levantarle la mano a su madre. Y no solo levantarle la mano, sino que también se atrevió a blasfemar y se atrevió a insultar y a decirle cuantas groserías pudo a su madre. Pero la leyenda nos cuenta que justo al momento de levantarle la mano a su madre, algo la detuvo. Dentro de la oscuridad, una mano negra con grandes uñas sostuvo su mano de la joven antes de que pudiera bofetear a su madre, y se escuchó una voz tenebrosa, como salida del infierno, y la voz dijo: «Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos los hombres a ti se te acercarán por tu hermoso cuerpo, pero por tu espantoso rostro huirán de ti». Se cuenta que esa voz de ultratumba se escuchó por toda la casa, y desde ese momento en el pueblo se escucharon historias de una mujer que vagaba entre los caminos por la noche, y que cuando algún hombre la encontraba y se le acercaba, ésta le pedía y le rogaba que la ayudara, que la llevara al pueblo más cercano. Y como todos los hombres que se la encuentran caían presa de ella, estos accedían. Pero al momento de aceptar llevarla, la miraban fijamente y se daban cuenta que su rostro era como el de una bestia. La leyenda ha llegado a tal grado que no solamente ya es en caminos solitarios en donde te la puedes encontrar, sino que también, como la historia pasada, se cuenta que si tú estás a altas horas de la noche, te la podrías encontrar. E incluso se ha llegado a contar que si tú vas en los caminos y te encuentras a una mujer en medio de la carretera, podría ser ella, intentando llevarte contigo. ¿Qué les pareció esta historia? A diferencia de la historia pasada, esta historia tiene un punto que a mí me marca y que me llama la atención. En esta historia ya traspasa a la actualidad. ¿A qué me refiero? En la historia pasada, lo que me llamaba la atención de esta historia era que decía que los que se la encontraban entraban en un trance. Eso fue lo que me llamó la atención de la leyenda de la Matlacigua. Pero en el caso de esta leyenda de la cegua, lo que me llama a mí la atención es que ya nos habla de encuentros en carreteras. Ya no es solamente hechos aislados en un pueblo o antiguamente hace algunos años. No, esta vez esta leyenda ha cobrado vida hasta el punto de que se usa como advertencia en los caminos. La siguiente historia nos llega desde el lejano Japón.
y precisamente concuerda con las descripciones de los antiguos relatos, de un espíritu que se le presenta a los hombres y los asesina. Y más que historia, esta historia se considera en Japón, se considera una leyenda. Y en nuestros días se ha llegado a considerar ya una leyenda urbana. Me refiero a la leyenda de la Kuchisake Onna. Y si eres fan o conocedor de la cultura japonesa, posiblemente conocerás esta historia. La historia nos dice que en el Japón feudal vive una hermosa mujer, muy vanidosa, la cual contrajo matrimonio con un samurái. Era tal la belleza de esta mujer que continuamente otros hombres la cortejaban y la pretendían, y ella era propensa a serle infiel a su esposo. Un día, su esposo, enojado por las infidelidades y los celos que su esposa le propinaba, decidió tomar su katana y cortarle la boca de lado a lado mientras él le preguntaba: ¿aún crees que eres hermosa? Cuenta la leyenda que ella se convirtió en un yokai y que regresaría de la muerte para aterrorizar y espantar. Para los que no saben qué es un yokai, sería algo así como un espíritu maligno o un demonio. Y esa leyenda ha estado creciendo hasta nuestros días. Se dice que entre las calles vacías de Japón, en ciertas noches, cuando lo único que alumbra es la luz de la luna, se te aparecerá una joven pálida, con una máscara. Algunos dicen que lleva ropa de la época, otros dicen que lleva un hermoso kimono. Ella se te acercará y te preguntará: ¿soy hermosa? Y si respondes que sí, te mostrará su cicatriz y su corte y te preguntará si ahora sigue siendo hermosa. Y si tú le contestas que no, lo más probable es que te mate. No se sabe qué pasa si tú le contestas que sí, que sigue siendo hermosa. Se cuenta que Kuchisake Onna aparece cubierta con un cubrebocas o con su cabello. Y como lo habíamos comentado, lo más interesante es que esta historia ha trascendido hasta nuestros días, porque en 1979 hubo testigos de encuentros con este espectro, y en el año 2000 volvió a ocurrir una oleada de personas que afirmaban que se encontraron con Kuchisake Onna. Estamos ya casi en la recta final. Cuéntenme qué les ha parecido los relatos. Cuéntenme si alguna vez habían escuchado de ellos, o si algún familiar o alguna persona mayor de su familia les había contado algo similar. Y para esta última historia les voy a contar la historia o la leyenda de la Sayona. La leyenda cuenta que existe una mujer muy hermosa, como todas las descripciones que hemos escuchado en los anteriores relatos, de nombre Casilda, quien había contraído matrimonio con un hombre llamado Severiano, con el cual tuvo un hijo. A pesar de que tenían un matrimonio feliz, Casilda era una mujer muy celosa y constantemente vigilaba a su marido para evitar que éste le fuese infiel, aun cuando éste no le daba motivos para hacerlo. Se dice que la belleza de Casilda atrajo la atención de muchos hombres, pero sobre todo de un hombre que era pervertido y mentiroso y que la perseguía constantemente, y cada vez que ella iba al río a bañarse, éste la seguía y la espiaba. En una de esas ocasiones, Casilda lo descubrió, observándole entre los matorrales. Fue entonces cuando ésta, llena de rabia, se le acercó gritándole y reclamándole por aquel acto despreciable que él estaba cometiendo. En medio de esto, el hombre, para zafarse, decidió decirle una mentira y le dijo: no estoy aquí para espiarte, sino para advertirte que tu marido es infiel con tu propia madre. Casilda se llenó de cólera y fue desquiciadamente a su casa, donde encontró y escuchó que su madre y su esposo estaban hablando. Se dice que Casilda en ese momento fue con un machete, y era tanto su enojo que al entrar mató a su madre. Y los últimos momentos de vida de su madre, ella simplemente le dijo: yo no te he mentido. Y se dice
que con sus últimos momentos la madre la maldijo a su propia hija. Y desde ese momento Casilda comenzó a vagar por el mundo como la Sayona, seduciendo a los hombres que son infieles. Y precisamente como en las anteriores historias, se presenta como una mujer hermosa. Esta historia es popular por toda Latinoamérica, solo que cambian ciertas versiones, porque de hecho, en una de sus versiones, se cuenta que Casilda se desfiguró, que sus ojos crecieron y que sus dientes y rostro también se desfiguraron y se deformaron. Y es muy parecido a la descripción que sería como si tuviera el rostro de un caballo. ¿Qué les pareció esta última historia? A mí esta historia se me hizo muy interesante porque al finalizar, cuando Casilda mata a su madre, hay algo que a mí personalmente no me termina de quedar claro. Entiendo perfectamente lo que la madre de Casilda quizás en sus últimos momentos le pudo haber dicho de te estás equivocando. Pero sinceramente ya todo lo demás de que la maldijo, siento que ya eso sí es un poco de la crema que uno le pone a los tacos, ¿no? Porque creo yo que, no sé, cuando te apuñalan no tienes suficiente tiempo para dar casi un discurso. Y algo que precisamente me gustó de esta historia es que esta historia de cierta manera trata de reunir o quizás de darle una connotación o explicación a esas historias que hemos escuchado como de la mujer con cara de caballo, precisamente por lo que se cuenta de cómo se deformó el rostro de Casilda después de esto. Pero díganme, ¿qué les parecieron estas historias? Pues antes de terminar el programa, nuevamente les hago una cordial invitación a que se suscriban y nos sigan en todas las redes sociales. También, por favor, denos like en los videos, porque si nos dan like en los videos, YouTube va a entender que sí es de su agrado. Si simplemente nos ven, quizás YouTube no nos va a recomendar o no hará que aparezcamos en las opciones de búsqueda de otros tipos de videos de paranormal. Les agradezco, pasen una hermosa noche y recuerden, sigan sonriéndole a lo desconocido.